Entre ese asocio micorrícico hay una dinámica nutricional que está basada en el concepto del negocio. La planta ofrece carbono o asimilados que a su vez son retribuidos por parte del hongo, generándole acceso a nutrientes, a agua, a exploración del suelo, donde podemos tener un escenario de yo te doy, pero tú me das. Desde ese escenario, las plantas con mayor capacidad de oferta de recursos hacia los microorganismos tendrían un negocio más grande, es decir, invierten más pero reciben más que una planta pequeña que pueda generar pues menos oferta de em, eh, sustrato o sustancias que al microorganismo le interese, como los asimilados, las azúcares, que a su vez pues en el pago a la retribución con agua y nutrientes. Hay otro efecto importante a tener en cuenta y es que una planta que tenga un problema con magnesio o una limitante para conseguir magnesio en el suelo tendría un escenario de difícil probabilidad de éxito en el asocio con micorrizas porque el magnesio es quien da la apertura de floema y puede llegar a generarse la traslocación de asimilados hacia raíces. Esto generaría un inconveniente porque la planta llenaría o estaría saturada de asimilados del resultado o frutos de la fotosíntesis, pero no habría traslocación hacia raíces, lo que genera una limitación y una condición de pare ante el proceso de fotosíntesis, generando una disminución de fotosíntesis, de crecimiento, de traslocación hacia raíces, de crecimiento radicular. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el nutriente clave en la relación de el brote con la raíz en cuanto a al transporte de asimilados se refiere es el magnesio. Este artículo también nos puede permitir entender eh, cómo cuando hay plantas grandes al lado de plantas un poco más pequeñas que están en una condición de ofrecimiento de reservas de menor proporción a la planta grande, eh, siempre este escenario tendría un escenario donde la micorriza estaría beneficiando más a la planta grande que a las plantas pequeñas. Y este ejercicio lo muestra muy bien. Aquí tenemos eh, una planta modificada genéticamente que no está en capacidad de desarrollar asocio con micorrizas, una planta de tomate, la RMC. Una planta donde tenemos una normalidad en cuanto al asocio, en cuanto a la posibilidad de generar asocio a nivel de micorriza, ¿cierto? Y un nivel de fósforo acumulado en el tejido. Vemos que las mismas plantas, la modificada genéticamente que no puede hacer asocio a micorrizas y la de tipo silvestre o normal, que está en capacidad de hacer fotosíntesis pero no está asociada en el mismo contenedor de crecimiento a una planta que esté generando competencia por los recursos o por el asocio con las micorrizas, tienen un mejor desarrollo las dos, siempre presentando un menor crecimiento la planta que no puede desarrollar el asocio con las micorrizas. Entonces, es otro escenario donde la oferta, acuérdense que es un negocio, la oferta de recursos hacia las micorrizas va a generar un efecto de resultado completamente relacionado y proporcional a lo que le está ofreciendo la planta al hongo. ¿Listo? Entonces, este ejercicio me pareció muy interesante para entender que el negocio es real. Yo ofrezco, invierto, pero espero un retorno. Esto le está pasando a la planta. En cuanto a la fijación de nitrógeno, micorriza más bacteria, hay un asocio muy interesante que aquí de pronto me pareció importante mencionarlo y es ya una función entre Rhizobium, micorriza y la planta, que va a ser la que aproveche el proceso de fijación de nitrógeno. Como veíamos arriba, este es un esquema para de pronto resumir lo que veíamos en un cuadro arriba donde se mencionaban las dos estrategias. El hongo por su lado lo que va a ofrecer es un espacio para que el rizobio
se acomode, esté contento, viva bien, tenga los recursos que necesita, que eh, sería la forma de asegurar que esté allí la función de fijación de nitrógeno ambiental para que la planta pueda crecer más, generar más fotosíntesis y llevarle recursos a los dos, tanto al hongo como a la bacteria. Entonces es un hongo cuidando una bacteria, dándole un espacio, unos recursos, asegurando que la simbiosis se realice tanto del hongo con la planta como de la bacteria con la planta y que la funcionalidad para lo que están hechos a nivel de la naturaleza se cumpla teniendo fijación de nitrógeno desde las bacterias que viven eh, dentro de los digamos que dentro de la estructura del hongo micorrícico. Entonces, como les mencionaba, los hongos micorrízicos están en capacidad de generar tolerancia ante estrés biótico o abiótico. Vemos diferentes enfermedades, como en la presencia de el hongo micorrícico podrían generar una pérdida de éxito en la infección de la planta, porque cuando está el asocio micorrícico, la planta tiene un sistema de defensa muchísimo más rápido, más fuerte, se genera una señalización más acelerada que podría generar la diferencia entre estar o no infectada, porque a medida que llega el patógeno, se presenta la relación de patogénesis, la velocidad de la respuesta de la activación del sistema de defensa será lo que permita o no ingreso al patógeno. Entonces se ve como a partir de la revisión de este artículo, que incluye artículos del 2000 al 2013, podemos ver cómo el género Glomus tiene un efecto muy interesante sobre la activación del sistema de defensa en planta. Por otro lado, en el estrés abiótico podemos ver cómo en los hongos micorrízicos arbusculares están en capacidad de generar mayor contenido de osmolitos de protección como la prolina, azúcares solubles, contenidos de clorofila, que a su vez pues impactan fotosíntesis, ácidos orgánicos, ¿cierto? Generando procesos de antioxidación para darle siempre tolerancia a la planta ante una condición de estrés salino, en este caso, de un estrés abiótico. Entonces, todo ligado a la presencia de hongos micorrízicos, de hongos que están en capacidad de asociarse con planta para darle también los beneficios relacionados. Creo que ya para acabar, quiero dejarles este mensaje. Nosotros hemos estado haciendo unos estudios fuertes sobre lo que pasa a nivel de microorganismos en el país y vemos que hay un producto muy interesante que tiene un proceso de selección de los microorganismos que trabajan, eh, dado generación tras generación de planta para poder encontrar los mejores microorganismos y darles un proceso de formulación de alta tecnología. Entonces, estos procesos están basados en el aislamiento de los microorganismos que hagan parte de la rizosfera de plantas que sobreviven ante condiciones de estrés. Es decir, que se ponen plantas a crecer en condiciones de estrés y se escogen las plantas que mejor se comportan para retirar los microorganismos que están asociados a las raíces de esas plantas. Esto se separa, se aísla, se identifica, se separan los microorganismos que no generan ningún tipo de efecto a nivel de asocio con planta o los que pueden llegar a ser microorganismos fitopatógenos y se aísla todo lo bueno a nivel de microorganismos para volverlo a poner en plantas, generar otra vez los procesos de estrés y haciéndolo una y otra vez llegar a los mejores microorganismos por selección eh, para poder sacarlos, entenderlos genéticamente, ¿cierto? Y desarrollar bibliotecas de genes a nivel
mantenimiento genético de microorganismos que están en capacidad de desarrollar relaciones simbióticas con plantas que, a pesar de estar desarrollándose en procesos de estrés abiótico, puedan sobrevivir, crecer y generar funciones con total normalidad. Es decir, que después de todo el proceso de selección y entendimiento genético tendríamos unos microorganismos altamente agresivos para multiplicarse, altamente eficientes para desarrollar simbiosis con planta y de respuestas interesantísimas a nivel de crecimiento de planta y tolerancia ante situaciones de estrés. Lo que se hace después de esto, de la selección, ya entendiendo completamente los microorganismos que queremos o que se desean a nivel de la selección, es poner encapsulados para asegurar lenta liberación y un ingreso a suelo o a un nuevo medio de crecimiento mucho más fácil de llegar, de adaptarse, de generar un proceso de multiplicación previo o posterior a la llegada del microorganismo que ha sido entregado al suelo y a la planta lentamente. Es decir, que no se entregan los microorganismos de sopetazo, perdón la expresión, sino que se genera un efecto o un proceso de entrega de lenta liberación gracias al encapsulado de los microorganismos. Eso también hace que puedan convivir una cantidad importante de microorganismos, ese encapsulado, dentro de un formulado, dentro de un frasco, sin generar antagonismo entre ellos, porque están casi que latentes a la espera de contacto con oxígeno, carbono, ácidos orgánicos o sustancias que activen el crecimiento del microorganismo. Entonces eso hace que los productos que se desarrollen basados en esta teoría, como el que mencionó aquí en esta diapositiva, estén en capacidad de encontrar una riqueza a nivel de microorganismos diferente a los productos que no tengan pues esta tecnología, que indudablemente presentarán antagonismos y competencia dentro del empaque. Eh, entonces siempre hay que entender que hay tecnologías que vienen desarrollándose para cada vez más darle eficiencia a los microorganismos que han sido aislados, entendidos y desarrollados para poder generar funciones a nivel de desarrollo y tolerancia en el proceso de crecimiento de la planta. Como conclusión, lo que yo podría entender después de haber hecho esta revisión y de generar pues trabajos como los que estamos trabajando con la Universidad Nacional, con empresas privadas, que son trabajos de entendimiento de todas estas tecnologías, lo que concluyo es que definitivamente debe haber eh, microorganismos, debe haber agregados de suelo, debe haber tanto bacterias como hongos y asocio completo entre el microorganismo y la planta. O sea que debe existir materia orgánica para que esos microorganismos existan. Eh, Debe existir una planta en capacidad de ofrecerle al microorganismo recursos para que crezca, y eso se da gracias a la presencia de nutrientes que, aportados en equilibrio y bajo un cuidado, puestos con soporte, entendiendo que lo que estoy ofreciéndoles es lo que requiere el cultivo y no estoy generando problemas de desequilibrios o altas conductividades o acidificación extrema de la rizosfera, pues ella pueda encontrar los nutrientes que necesita. Si eso está adicional a lo que hemos mencionado, acompañado de las sustancias húmicas, creo que tenemos un proceso demasiado interesante para la planta, para el microorganismo, para el suelo, que como veíamos se ve completamente beneficiado de la presencia de materia orgánica, sustancias húmicas, microorganismos y planta. Entonces, nada en la naturaleza funciona de forma aislada, esto es un conjunto completo, y, y el mensaje era este. Si de aquí hacia atrás no se entendió nada, pero se entiende esta parte, y creo que hicimos una buena labor. Entonces, pues les agradezco mucho. Es como siempre un placer poder acompañar este proceso de congreso de Green Plant. Y pues un saludo y espero poder llegar a contactarme con la mayor cantidad de personas posible que asisten a este evento y poder seguir aprendiendo en conjunto. Muchas gracias.